Hipersensibilidad tipo 3 es una reacción que ocurre cuando antígenos y anticuerpos se encuentran presentes en grandes cantidades y proporciones similares, causando reacciones de precipitación con entrecruzamiento. Esta reacción es de tipo humoral, se producen antígenos y anticuerpos solubles y está mediada por inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. Las reacciones de tipo 3 son reacciones por inmunocomplejos debido al depósito de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo en los vasos o tejidos. Los inmunocomplejos activan el complemento y dan lugar a la migración de polimorfonucleares y liberación de enzimas proteolíticas lisosómicas y factores de permeabilidad en los tejidos. Las características son que el componente CB3 actúa como opsonina y cubre los inmunocomplejos. CB3, C5 y C5b67 son factores quimiotácticos para neutrófilos. El tipo de lesión depende del sitio donde se depositen los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos se clasifican dependiendo del origen de los anticuerpos. 1. Inmunocomplejos por infección persistente. Endocarditis infecciosa estafilocócica, Plasmodium vivax, hepatitis vírica y el órgano principalmente afectado es el riñón. 2. Lesiones por inmunocomplejos autoinmunes. Es una producción de autoanticuerpos que se depositan en los tejidos. 3. Inmunocomplejos en la superficie corporal. Es la inhalación de antígenos procedentes de hongos, plantas o animales que son primeramente inducidos por inmunoglobulinas G. El tamaño de los inmunocomplejos es importante para su eliminación, pues los inmunocomplejos grandes son eliminados rápidamente por el hígado. En cambio, los inmunocomplejos pequeños forman un punto de equivalencia y se eliminan peor que los anteriores. Unión del antígeno al tejido. En la artritis reumatoide hay células plasmáticas productoras de anticuerpos anti-inmunoglobulina G dentro de la articulación y forman inmunocomplejos que no salen de la articulación. Enfermedades por hipersensibilidad tipo 3. Enfermedades del suero. Los inmunocomplejos circulantes se depositan en los tejidos al aumentar la permeabilidad vascular y provocan trastornos inflamatorios como glomerulonefritis y artritis. Lesiones por inmunocomplejos de origen autoinmune. Los inmunocomplejos circulantes se depositan en el glomérulo renal y el plexo coroideo. Reacción de Artus. Es un área con necrosis tisular como consecuencia de vasculitis por inmunocomplejos surgida habitualmente en la piel. Síntomas, tratamiento y pronóstico. Glomerulonefritis. El término glomerulonefritis significa inflamación del glomérulo. Si existe un comportamiento anómalo, puede manifestarse en forma de una disminución en el volumen de sangre filtrada, deterioro de la función renal, o bien en forma de una pérdida de la propiedad de filtración selectiva. Los síntomas más habituales son orina roja por hematuria o bien de color marrón oscuro, disminución en la formación de orina, incremento en el esfuerzo respiratorio, cefalea, hipertensión, cansancio, palidez de piel y mucosas y edema. El tratamiento depende de la causa de la enfermedad y del tipo y gravedad de los síntomas. El control de la presión arterial alta usualmente es el aspecto más importante del tratamiento. Los medicamentos que se pueden recetar incluyen fármacos para la presión arterial, en la mayoría de los casos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Algunas veces se puede emplear un procedimiento llamado plasmaféresis para glomerulonefritis causada por problemas inmunitarios. La extracción de los anticuerpos puede reducir la inflamación en los tejidos del riñón. Es posible que usted deba restringir el consumo de sodio, líquidos, proteínas y otras sustancias. Pronóstico. Depende de la gravedad de la esclerosis glomerular y de si la enfermedad subyacente es curable o no, como en el caso de la infección. Si se tarda mucho en aplicar el tratamiento, la probabilidad de que se produzca nefropatía crónica con insuficiencia renal es mucho mayor. Reacción de Artus. Es una clase local de reacción de hipersensibilidad tipo 3. Es un área localizada de necrosis tisular como consecuencia de una vasculitis aguda por inmunocomplejos surgida habitualmente en la piel. El tratamiento de estas enfermedades pretende, principalmente, limitar la inflamación y sus consecuencias lesivas,
con fármacos como los corticosteroides. En los casos graves se usa la plasmaféresis para reducir las concentraciones de anticuerpos o inmunocomplejos circulantes. Pruebas de laboratorio. Pruebas de unión al CIQ. Se basan en determinar la capacidad de unión de los inmunocomplejos y de factores de complemento. Pruebas de células Raji. Se basa en la capacidad de los receptores de CR2 de las células de Raji para unirse a los complejos inmunes que contienen dichos fragmentos del C3. Caso clínico. Una paciente femenina que en la infancia presentó varios episodios de faringitis utilizó un tratamiento a base de penicilina y luego de ciertos tratamientos presentó un exantema. Se indica que la paciente es alérgica a la penicilina. A la edad de 28 años, la paciente viaja al extranjero y presenta una cistitis aguda acompañada de disuría, minción dolorosa e incompleta, hipolanquiuria, frecuencia elevada de minciones al día. Al regresar a su país, el doctor prescribe un tratamiento antibiótico a base de trimetoprima por 8 días. 10 días después de finalizado el tratamiento, la paciente presenta cefaleas y abultamientos pruriurosos en distintas partes de la piel. Al día siguiente, la paciente se queja de dolor e hinchazón en las articulaciones, especialmente rodillas y muñecas. El paciente acude al médico, el cual confirma que el exantema es una urticaria y además haya fiebre e inflamación en los ganglios cervicales. En el análisis de la orina se encontraron proteínas y el médico solicitó una serie de determinaciones y a la vez comienza un tratamiento con antihistamínicos que no enseñaron mejoras. Como su siguiente opción, utilizó prednisona, un corticosteroide. 3 semanas después de concluido el tratamiento, la paciente acude a la revisión en la cual se muestran que todos sus parámetros estaban normales. Los síntomas de exantema, artralgia y cefalea son muy sugestivos de una respuesta alérgica a fármacos. En el paciente es probable que el depósito se haya dado en el glomérulo renal, así explicando la proteinuria. Además, en articulaciones de la piel, también es posible que la infección urinaria se haya permanecido durante el tratamiento, siendo razón de la proteinuria. La paciente presentó bajas concentraciones en C3 y C4 y un aumento de los productos activados, C3A. Este complemento activado es una anafilotoxina capaz de inducar la liberación de histamina por células cebadas. Unos fenómenos no inmunitarios que pueden desencadenar reacciones frente a fármacos son oplaseos, medios de contraste radiológico, aspirina, sobredosis, efectos secundarios de fármacos o modificación de la flora bacteriana. En el caso de la paciente se solicitó una determinación de autoanticuerpos debido a que presentó un exantema, dolores articulares y anomalía renal. En un posible diagnóstico hubiese sido lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune. En este caso inducido por el fármaco, la manera de confirmar y descartar sospecha es mediante la prueba de anticuerpos antinucleares o ANA. Hipersensibilidad tipo 4. Se genera como consecuencia de una inflamación iniciada por linfocitos T y no implica la participación de anticuerpos. Esas respuestas inflamatorias son el resultado del modo en que los linfocitos T encuentran y responden a un antígeno concreto. Los linfocitos T CD4+ pueden sensibilizarse y responder a antígenos aplicados por vía tópica DC o por inyección DTH. Por otro lado, los linfocitos T CD8+ pueden interaccionar con los antígenos sobre la superficie celular y causar directamente lisis de esta célula. Pueden actuar como citotoxinas. La hipersensibilidad tipo 4 o DTH es aquella que tarda más de 24 horas en desarrollarse y difiere de las otras en estar iniciada por linfocitos sensibilizados y no por anticuerpos. La DTH puede ser transferida de una persona a otra a través del linfocito CD4 y está asociada a inmunidad protectora mediada por linfocitos T. En la práctica clínica, la falta de respuesta de DTH a antígenos comunes es una indicación de un déficit de función de los linfocitos T, condición denominada anergia. Esta reacción se caracteriza por la llegada del foco inflamatorio de un gran número de células no específicas con predominio de fagocitos mononucleares. Se caracteriza por una infiltración de basófilos del área situada inmediatamente debajo de la epidermis. La tumefacción máxima cutánea es máxima a las 24 horas y la infiltración es máxima a los 7 días. Se induce por antígenos solubles.
La inyección intradérmica de ovoalbúmina o el adyuvante incompleto de Freud, que provocan un estímulo antigénico leve, si a lo anterior se le añade ciclofosfamida, da una reacción tipo tuberculina, porque esta reacción está fundamentalmente controlada por linfocitos T, que son muy sensibles a la ciclofosfamida. La BTH por contacto es un fenómeno epidérmico, lo que la diferencia de la tipo tuberculina, que es de naturaleza dérmica. Las células del Langerhans se localizan en la epidermis y captan a los antígenos formados, pasan a la linfa como células Abela y llegan a las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos 4 horas después del estímulo. De 3 a 4 horas después hay un infiltrado en la zona de contacto formado por linfocitos CD4 y algunos menos de CD8, que va seguido de CPA, macrófagos y mastocitos. Los linfocitos C destruyen a las células con antígenos y los macrófagos las retiran. Los queratocitos pueden expresar HMC tipo 2, que contribuye a inducir y perpetuar la respuesta inmunitaria. La reacción de hipersensibilidad implica 2 etapas. La primera etapa de sensibilización, el antígeno es presentado a los linfocitos T vigentes, lo que produce la activación, expansión y diferenciación de los linfocitos antígeno específico en células efectoras y de memoria. La segunda etapa es la de desencadenamiento de la hipersensibilidad. Ocurre cuando el mismo antígeno se presenta a una población específica de linfocitos T de memoria y se desarrolla en 3 fases sucesivas. Reconocimiento. En individuos sensibilizados, la persistencia del estímulo antigénico o una gran exposición del mismo antígeno conduce a la etapa de desencadenamiento de hipersensibilidad. En esta etapa, el antígeno se presenta a una población expandida de linfocitos de memoria precedentes en la circulación sanguínea, a diferencia de la etapa de sensibilización que ocurre a nivel de ganglios linfáticos locales. Para esta segunda exposición, se plantea que la presentación sea realizada en la puerta de entrada del antígeno por las células endoteliales y otras APC residentes, que expresan en la superficie moléculas del MHC de clase 2. La presencia del antígeno en el tejido desencadena inicialmente una respuesta inflamatoria de carácter innato, con secreción de citoquinas por parte de los macrófagos y células endoteliales que conducen al reclutamiento de leucocitos en el sitio de exposición antigénica. La migración de los linfocitos hacia el lugar de ingreso del antígeno es controlada principalmente por moléculas de adhesión. Esto resulta en el reclutamiento de linfocitos T circulantes en la zona de inflamación, independientemente de su especificidad antigénica. Entre las células T reclutadas se encuentran linfocitos T memoria específicos para el antígeno, que una vez en el tejido reconocen al antígeno presentado por los APC. Los linfocitos T tienen que reconocer específicamente al antígeno, aumenta la afinidad de sus integrinas por ligados de la matriz extracelular, lo que condiciona que sean retenidos preferentemente en el sitio de exposición antigénica. En la zona de inflamación, independientemente de su especificidad antigénica. Entre las células T reclutadas se encuentran linfocitos T memoria específicos para el antígeno, que una vez en el tejido reconocen al antígeno presentado por los APC. Los linfocitos T tienen que reconocer específicamente al antígeno, aumenta la afinidad de sus integrinas por ligados de la matriz extracelular, lo que condiciona que sean retenidos preferentemente en el sitio de exposición antigénica. Activación linfocitaria. Una vez que los linfocitos T efectores migran al sitio de provocación antigénica y reconocen al antígeno para el cual son específicos, se activan para cumplir sus funciones efectoras. En la inmunidad celular, la principal función efectora de los linfocitos T CDH4+, consiste en estimular la activación microbicida de los macrófagos, mientras que la de los linfocitos T CD8+, es destruir las células infectadas y activar los fagocitos. Los linfocitos T CD4+ subtipo T1 memoria activados secretan citoquinas tales como el interferón G,
la interleuquina, el factor de necrosis tumoral y la linfotoxina, que son las responsables de la expresión del fenómeno hipersensibilidad. El interferón G tiene numerosos efectos y es considerado el mediador principal de la hipersensibilidad. Es el más potente activador de macrófagos. Actúa sobre los macrófagos para aumentar la expresión de receptores de alta afinidad para la posición Fc de la inmunoglobulina G, favoreciendo la captación de bacterias opsonizadas y para aumentar la expresión de las enzimas que generan formas reactivas del oxígeno, mejorando la capacidad microbicida. Actúa además sobre las células endoteliales y los macrófagos, aumentando la expresión de moléculas de MHC de clase 2, incrementando así la eficiencia de la presentación antigénica a nivel local. Induce la expresión de las moléculas de adhesión sobre queratinocitos y células endoteliales. Por último, actúa amplificando la respuesta inmune al activar a linfocitos T CD8+, células natural killer y reclutar linfocitos T memoria en el sitio de reacción. La interleuquina 2 induce la proliferación autocrina y paracrina de los linfocitos T activados. El interferón A y las linfotoxinas ejercen efectos importantes sobre las células endoteliales venulares, aumentan la secreción de prostaciclina, determinando vasodilatación y favoreciendo el aumento del flujo sanguíneo, e inducen la expresión de moléculas de adhesión y de factores quimiotácticos. Todos estos cambios facilitan la extravasación de los linfocitos y monocitos en el sitio de la reacción de hipersensibilidad. Fase efectora. Los monocitos reclutados en el sitio de la reacción de hipersensibilidad se atraviesan en el tejido y se diferencian a macrófagos, últimas células efectoras de la hipersensibilidad retardada. La activación de los macrófagos depende de señales de los linfocitos T, CD4+, TH1 y en ocasiones de los linfocitos T, CD8+. Las principales señales de activación incluyen la citoquina, interferón G, como se mencionó previamente, y las interacciones CD40, LCD40. La activación conduce a la aparición de cambios cuantitativos en la expresión de varias proteínas que dotan a los macrófagos activados de la capacidad para realizar algunas funciones que no pueden llevar a cabo los monocitos en reposo. Una vez activados, los macrófagos pueden desempeñar varias funciones efectoras. Destruyen los microorganismos fagocitados a través de la producción de sustancias bactericidas como los intermediarios reactivos del oxígeno, el oxígeno nítrico y las enzimas lisosómicas. Estimulan la diferenciación de los linfocitos T hacia el subtipo TH1 mediante la secreción de interleuquinas 12, función esencial en la inducción de la hipersensibilidad. Se vuelven APC más eficientes debido a un aumento en la expresión de moléculas de MHC de clase 2 y de coestimuladores, mejorando la activación del linfocitos T y amplificando así la respuesta. Estimulan la inflamación aguda mediante la secreción de citoquinas como interferón A, la interleuquina 1, quimioquinas y medidores lipídicos. Facilitan la reparación de tejidos dañados a través de la eliminación del tejido muerto y la secreción de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de fibroblastos, la síntesis del colágeno y la angiogénesis. Durante el proceso de fagocitosis y activación de macrófagos, las sustancias bactericidas pueden ser liberadas al espacio extracelular, donde actúan como importantes medidores de lesión tisular. Cuando los macrófagos activados son incapaces de erradicar al antígeno, continúan produciendo citoquinas y factores de crecimiento que modifican en forma marcada el ambiente tisular, configurando una respuesta a hipersensibilidad.
Por ejemplo, en la infección por microbios persistentes tales como tuberculosis y ciertos hongos, el tejido normal lesionado es reemplazado por tejido conectivo. Este proceso denominado fibrosis es un elemento característico de las reacciones de hipersensibilidad crónica. Además, la exposición persistente a citoquinas determina cambios morfológicos a nivel de los macrófagos activados, con aumento de citoplasma y organelos citoplásmicos adquiriendo la apariencia de histológica de células de soporte epitelial, por lo que reciben el nombre de células epiteloides. Estas se pueden fusionar formando células gigantes multinucleadas. Las manifestaciones clínicas en hipersensibilidad tipo 4 pueden presentarse en tres formas: dermatitis por contacto, por tipo tuberculina y por tipo granulomatosa. Dermatitis por contacto. Se manifiesta durante las primeras 72 horas después de la exposición al antígeno. Es una reacción eczematosa, donde los aptenos penetran la dermis y se unen a las proteínas. Es una reacción esencialmente epidérmica. Las células de Langerhans son las principales responsables. Cepa en la que intervienen este tipo de reacciones. Las manifestaciones son manchas, efelides y mielinización. Tipo tuberculina. 72 horas posteriores a la exposición al antígeno, Koch observó que cuando se inyectaba por vía subcutánea a los pacientes tuberculosis, se producía una reacción febril y malestar general. El punto de la inyección parecía una zona de endurecimiento e hinchazón. Tipo granulomatosa. Tarda de 21 a 28 días en manifestarse. Son células sociales. Es la fusión de células epiteloides, por lo tanto son multinucleares. Sus núcleos no se encuentran en el centro de la célula. Tiene retículo endoplásmico escaso y mitocondrias en degeneración. Es la más grave de los tres tipos. Diagnóstico. Las pruebas para evaluar la hipersensibilidad retardada se realizan a través de métodos epicutáneos e intracutáneos. En las pruebas epicutáneas o test de parche se utilizan los supuestos alergenos responsables sobre la piel del paciente empleando apósitos y manteniendo el contacto durante 48 horas. Luego se retiran los alergenos y se evalúa la respuesta entre media y una hora y se reevalúa a las 72 o 96 horas. La respuesta es positiva si aparece una reacción eczematosa en el lugar de la prueba, que consiste en un eritema con cierta induración y en ocasiones formación de vesículas. En las pruebas intracutáneas, el prototipo es la reacción de tuberculina y el método utilizado es la reacción de Mantoux. Consiste en una inyección intradérmica de 0.05 a 0.10 mililitros de solución antigénica, utilizando aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 15 a 20 grados con respecto a la piel. La reacción comienza en 2 horas y alcanza su máximo en 48 horas, que es el momento donde se realiza la medición, teniendo en cuenta que solamente es la pápula y no el eritema. Pruebas de laboratorio. Una de las principales es la prueba de la tuberculina, ya que es una reacción de hipersensibilidad retardada, porque demuestra la inmunidad celular frente a la tuberculosis. En pacientes con VIH, la interpretación de esta prueba es algo complicada debido al grado de variabilidad en la inmunodeficiencia. ¿Qué es lo que ocurre en la prueba de la tuberculina? Cuando una persona tiene Mycobacterium tuberculosis en su organismo, se crean muchas células Th1 que provocan recirculación de linfocitos. Estas salen a la sangre buscando Mycobacterium tuberculosis. El tratamiento depende de la causa de la enfermedad y del tipo y gravedad de los síntomas. Los medicamentos que se pueden recetar incluyen fármacos para la presión arterial, en la mayoría de los casos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de esta, corticosteroides, fármacos que inhiben el sistema inmunitario o plasmaféresis. El pronóstico de las personas afectadas de glomerulonefritis de progresión rápida depende de la gravedad de la esclerosis glomerular y de si la enfermedad subyacente es curable o no, como en el caso de una infección. Caso clínico. Paciente femenina que en la infancia presentó varios episodios de faringitis. Se utilizó tratamientos a base de penicilina y luego de ciertos tratamientos presenta exantema. Se indica que la paciente es alérgica a la penicilina.
A la edad de 28 años, la paciente viaja al extranjero y presenta una cistitis aguda acompañada de disuria y polaquiuria. Al regreso a su país, el doctor prescribe un tratamiento antibiótico a base de trimetoprima por 8 días. 3 días después del tratamiento, la paciente presenta cefalias y abultamientos pruriginosos. La paciente acude al médico, el cual confirma que el exantema es una urticaria y además haya fiebre en la inflamación de los ganglios cervicales. En el análisis de orina se hallan proteínas. La siguiente opción del doctor es prednisona. 3 semanas después de concluido el tratamiento, la paciente acude a una revisión. Diagnóstico: alergia a los medicamentos. ¿Qué fenómenos no inmunitarios pueden desencadenar reacciones frente a fármacos? Opláceos, medios de contraste radiológicos, aspirina, sobredosis, efectos secundarios de fármacos o modificación de la flora bacteriana. La paciente se presentó con un exantema, dolores articulares y una anomalía renal. Por eso se solicitó la determinación de autoanticuerpos. Los síntomas del exantema y cefalia son muy sugestivos de una respuesta alérgica a fármacos. El retraso de la aparición de los síntomas se debe a que es necesario el antígeno dure un periodo de tiempo.